Cuando yo me planteo el problema antropológico, lo hago porque me hago una pregunta. ¿Cómo han logrado 193 países de todo el mundo, siendo autónomos, respetando la libre determinación de los pueblos, cómo han logrado un único derecho? ¿Por qué tenemos una Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Por qué tenemos una convención, una declaración, pero un pacto internacional de derechos civiles y políticos? Porque tenemos un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales? Si somos 193 países con autonomía. Y no solamente somos 193 países, sino que además somos 8 millones, 8.000 millones de habitantes sobre toda la Tierra. ¿Cómo hemos logrado una unidad tan perfecta en una única legislación? Y entonces, de hecho, esto nos lleva a la igualdad ante la ley, nos lleva ante la realidad, lógicamente, la realidad de la persona en sociedad. Y me parece que es importante desde la realidad de la antropología jurídica. ¿Por qué logramos una antropología jurídica desde el derecho internacional? Porque hay una realidad que nos aúna. No porque nos haga iguales, cuidado, porque somos únicos, porque somos distintos, pero sí nos aúna un bien común social, un bien común de la sociedad, un bien común de la universal, un bien común, un bien común que lógicamente nos llama a tratar de entender que los estados permiten que la ley, a través de los tratados internacionales universales o regionales, rija hoy las naciones y los pueblos. Es que, en definitiva, la antropología jurídica nos llevará a la existencia de normas en cualquier lugar donde haya otro, y que desde esos otros se conforme una comunidad de personas. Si la persona humana es fuente de lo jurídico, si el fundamento de los derechos humanos es la persona desde su libertad, hay una antropología jurídica en cuanto lo jurídico está relacionado con lo humano. Especialmente que lo jurídico es una antropología jurídica necesariamente si es la persona humana la fuente del derecho y de la ley, la fuente de lo jurídico. Y es muy, muy bonito pensar que de los 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra, todos somos iguales en dignidad, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales en derechos, siendo todos distintos y únicos. Claro, si pudiéramos sostener que la persona humana se ha creado a sí misma, posiblemente se respondería a todas las preguntas sobre la persona humana, ya que el haberse creado definiría en mucho su vida, su derecho y su libertad. Pero todos nos damos cuenta, todos, basta con volver a decir, hágase, y no nos hacemos. Ya el haberse creado definiría en mucho su vida, su derecho y su libertad. Pero no solo es una realidad, sino que a la vez un dato de experiencia milenaria, que la persona humana no se ha creado a sí misma. Por eso es extraño que ahora, sin haberse creado a sí misma, algunos quieren que la persona humana individual defina su sexualidad.
Desde su creación hay una íntima relación entre persona humana y ley, entre ley moral y ley humana, entre la ley eterna y la ley natural. Aunque dependiendo de Dios, su creador, la persona humana es libre, ha sido creada para la libertad. La ley humana propia de las naciones y la ley humana propia del derecho internacional de los derechos humanos parte de una persona que debe comprenderse como persona individual, como persona libre y a la vez y necesariamente como persona social, libre en sociedad, sujeta a la sociedad, que potencia sus capacidades individuales y que cifra sus esperanzas en la construcción o en la consolidación del bien común. Esta realidad es la que nos permite entender a la persona humana como un todo desde la ley, en su individualidad, como un todo en sociedad hacia el bien común. Muchas gracias.